Les invito a que se pongan de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Vamos a tener lectura de sus versículos del 27 al 66. Es una porción que es una introducción para que nosotros entendamos los acontecimientos que están por llegar. Así de que esto nos dará a nosotros la idea de las cosas que han de venir. Nosotros hemos escuchado de muchos que dicen Cristo vino y Cristo está en la diestra del Padre, y es cierto, pero no conocen todo el proceso por el que Cristo pasó, lo que tuvo que vivir, y lo cual en nosotros trae gozo, porque conocemos realmente lo que le llevó el llegar y el estar ahora a la diestra de Dios. Todos los pasos que se dieron en su vida terrenal es algo que Dios trae a nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Están ahí, mis amados, en el libro de Mateo, el capítulo 26. Vamos a tener lectura de sus versículos del 57 al 66. Si el Señor me permite, el tema: Caifás interroga a Jesús. Caifás, el sumo sacerdote terrenal, interroga al sumo sacerdote celestial como modelo de la humildad de Cristo, para que tengamos nosotros una idea mejor de qué es lo que Él quiere implantar en nuestros corazones en todos los tiempos. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 26, los versículos del 57 al 66, la palabra del Señor, que ya es bendita, dice así: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le conjuró por el Dios viviente, que nos digas si te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Vamos a orar. Amado Padre, Señor que estás en gloria, en esta hora, mi Dios, venimos delante de tu divina presencia. Nos ponemos, oh Dios, con el único propósito de que seas tú hablando en nuestras vidas. Hemos llegado, Padre, a escuchar esta porción de tu palabra. Sabemos, mi Dios amado, que cada palabra, cada tilde, cada jota tiene importancia plena, oh Dios, porque en cada una de ellas se revela tu verdad. En esta hora, Padre, te pedimos que seas tú manifestándote de una manera poderosa sobre esta palabra leída, y que sea incrustada en nuestros corazones para entender que Cristo ciertamente vino a un propósito cumplido, pero necesitamos saber, oh Dios, cuál fue el proceso por el cual Él tuvo que pasar para hoy entregarnos la victoria como iglesia. Sé tú en el centro de este lugar, Padre. Sé tú en mis labios, para que sea tu palabra de verdad entregada a aquel que la escuche. Que sea yo, Dios amado, solamente un instrumento que tú uses con ese propósito, pero el beneficio sea para todo aquel oído que se habla y todo corazón que se reciba, oh Dios amado, como receptor de ella, para poder seguir creciendo en ti. Te glorifico, Padre, y te doy las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo hacemos, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias. Gracias doy a mi Dios por la oportunidad que me da en esta hora de poder hablar acerca de su palabra. Una vez más, una nueva oportunidad que Dios me da, un nuevo regalo. He dicho más de una vez que yo cada regalo que llega a mi vida lo aprovecho. Hago de él el uso
máximo que yo pueda, porque sé que cada vez una oportunidad es menos que llega a nuestras vidas. Cada vez que Dios me permite reunirme con mi familia, con mis hijas, que pues ahora cada quien vive por su lado, pero entiendo que cada vez es una oportunidad que Dios me regala, porque viviendo cada quien en su lado, nos juntamos, nos reunimos y pasamos un tiempo agradable como familia. Amén. Así de que en el día de hoy, ese es mi sentir, que cada uno de ustedes sienta el gozo, la alegría de saber de que estamos acá con ese propósito. Nadie es más que nadie, todos somos uno, dijo Cristo en él, y nosotros llegamos con el único propósito de prepararnos para que a su vez la obra, el reino de Dios siga avanzando a través de cada uno de nosotros, conscientes que llevamos su palabra a los lugares donde Él nos manda. Amén. Así de que el domingo pasado yo hablaba acerca de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, si se recuerda. Es el momento en el que Cristo llega y da inicio a la última semana en la cual Dios hará obra, en la cual dije al principio, muchos solo ven nada más el final, la llegada triunfal, el final del proceso de Cristo. Pero en ese lapso, en esa semana, que por eso se llama en estos tiempos Semana Santa, porque fue una semana preparada directamente para las obras de Dios. Estoy hablando a una iglesia que reconozca que no nos movemos en el mundo, sino estamos concentrados en lo que Dios hizo en esa semana última, que Cristo como hombre 100% vino a estar acá a la tierra para hacer el proceso de un plan perfecto que ya Dios tenía preparado. Amén. Así de que he dicho otras veces, recuerden que Cristo solo vino a cumplir lo que ya estaba establecido por Dios a través de su plan, para que entonces Él fuera aceptado como el que había llegado para cumplir las profecías que habían sido dichas acerca de Él. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver lo que la entrada triunfal trajo en el principio de los tiempos. Cómo es que el sumo sacerdote Caifás está cuestionando al sumo sacerdote celestial de todos los tiempos. Vamos a abrir un panorama. Vamos a entender. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en el Facebook, usted ha visto quizá muchas historias de cómo dueños de negocios, dueños de restaurantes, por ejemplo, dueños de hoteles, llegan a los lugares donde ellos son los dueños, preparados de una manera como que si fueran necesitados por dioseros, y ven cómo su misma gente a la que Él les paga, reciben a alguien que llega en una condición como la que Él se presenta. Yo he visto muchas veces de cómo dueños de restaurantes llegan mal vestidos, buscando un servicio, y muchos son sacados porque dicen que no hay servicio para gente como ellos. Entonces Él reconoce qué clase de personal Él tiene en sus lugares de trabajo. Muchos son despedidos, otros son premiados según el Facebook por la buena obra que realizan. Yo me recuerdo en Guatemala en 1982 y 1983 hubo un presidente antepuesto conocido como Efraín Ríos Montt. Este señor trataba de purificar el sistema de gobierno del pueblo de Guatemala, y él llegaba en las noches a los hospitales como que si necesitara una emergencia. Llegaba como que si necesitara que el médico de turno lo recibiera de momento porque llegaba con una emergencia. Y como la mayoría o todas las veces le dijeron, no, el médico de turno está dormido, y hasta que se presenten 2 o 3 emergencias, entonces se le puede despertar. A muchos de ellos se los corrió, porque si son médicos de turno tienen que estar disponibles para una sola persona y no esperar que hayan 2 o 3, porque para eso es pagado, para el momento en el que alguien necesite de su servicio. Dije ya, muchos fueron despedidos, y hoy vamos a ver un caso como ese. Vamos a ver cómo es que aquel que no solamente la Escritura da evidencia, porque todo lo que la Escritura habla es verdad, es fiel y verdadera, dice su palabra, pero cómo Él nos deja evidencia de cada una de las cosas que habla, y Él se pone como testigo ocular en el momento en el cual vamos a ver la porción que Dios nos permite en este día. Yo me recuerdo cuando una vez, la primera vez que yo llegaba después de dejar mi país, Guatemala, llegué a Guatemala y iba yo por unos días escasos, pero cuando ya los últimos días llegaban, porque ya me tenía que regresar, yo me sentaba en las afueras de la casa, en la banqueta, saludando a personas que conocía, viendo simplemente a veces pasar a otras que salían del cine a las 11 de la noche o algo así,
Y mi papá me decía, hijo, éntrate, ¿qué haces ahí nada más perdiendo el tiempo? Pero yo sentía en mí, si se quiere así, como la agonía de ver cómo mi tiempo de estar con mi familia se me iba cortando sin poder yo evitarlo, y se iba acercando mi regreso acá a Estados Unidos nuevamente. Digo esto para que se entienda de una manera más práctica. ¿Cómo es que Cristo, la última semana que estuvo acá en la tierra, cómo cada acontecimiento Él lo hacía sabiendo que era la escuela, era el modelo, el ejemplo que Él estaba dejando, porque ya su tiempo se iba acortando? ¿Cómo es que alguien, por ejemplo, que es sentenciado a muerte en algún tribunal y que es condenado por cualquier situación que haya hecho, y cómo es que el conteo del tiempo para esa persona cada vez es como de mayor sufrimiento? Como si le han dejado un mes para ser ejecutado, llega el día 29, el día 28, el 27, 26, y como este reo que sabe que ya está la condena programada para él, y él quisiera que el tiempo se detenga, pero el tiempo va transcurriendo inevitablemente, y aquello que él no quiere, a lo que él no quiere llegar, está por llegar. Pero estamos viendo un caso contrario. ¿Cómo es que aquel Jesucristo, que ya sabía el final del recorrido, está haciendo cada cosa porque Él sabe que tiene que hacerlo, porque está en el programa de Dios y tiene que llegar al cumplimiento pleno, y sabe el resultado de lo que va a hacer, y sabe de lo que está también por recibir después de todo el proceso por el que tenga que pasar, pero sabe que su premio cada vez es mayor esperándole más adelante? Amén. ¿Cómo es que Él sabe de que el plan de Dios está ya programado, que nada se puede evitar, que incluso cuando Él llega al Getsemaní le dice orando al Padre, Padre, si te es posible, pasa esta copa de mí, la copa de la agonía, la copa del sufrimiento, del dolor, aquella en la que yo estoy sudando como gotas de sangre, porque como ser humano siento la agonía, la desesperación de saber que este cuerpo está por padecer, pero dentro de mí hay una mentalidad puesta ya más adelante, y reconozca que este proceso por el que tengo que pasar me dará un premio mayor esperándome en tu divina presencia. Amén. Así de que aquel que pasó por cada uno de los procesos, déjeme decirle que tuvo que ciertamente, con el padecimiento humano, con el sufrir humano, reconociendo dentro de sí el gozo de algo que ya había sido puesto por Dios delante de él. O sea, el padecer de Cristo, ya Dios lo había preparado desde el profeta Isaías. Ahí vemos cómo es que en el recorrido doloroso de Jesucristo, todo lo por lo que Él tenía que pasar, el vituperio, el maltrato, todo lo que Él tenía que pasar, ya había sido puesto de antemano en un conocimiento en la palabra, del cual aquellos que ignorantemente no la quisieron aceptar hasta el día de hoy, no quisieron someterse a lo que Dios ya había traído en su tiempo. Amén. Así de que en el domingo pasado vimos cómo Cristo llora antes de entrar a Jerusalén y le dice: Jerusalén, si supieras tú lo que es para tu paz, pero ahora están velados tus ojos, porque no quisiste ver, conocer el tiempo de tu visitación. Tiempo que hasta el día de hoy muchos en Israel siguen esperando. Tiempo en el que esperan ellos un líder político, un líder que venga a sacarlo de una condición, que ya no tengan guerra con Irán o con Líbano o con Gaza o con cualquier situación que se está presentando a nivel mundial. Pero vea lo sorprendente de la palabra del Señor. ¿Cómo es que el Señor mismo dice? Porque yo soy el único Dios vivo, porque yo publico lo que está por ocurrir y no lo pasado. ¿Cómo es que todos los acontecimientos de hoy se van ajustando de una manera tan sincrónicamente a lo que Dios ya había establecido a través de su palabra? Así de que hoy vamos a ver los acontecimientos que se dieron durante la semana última que Cristo estuvo acá en la tierra. Así de que el domingo pasado dije ya lo que era el Domingo de Ramos, el domingo que marcaba el inicio de una semana de declaraciones proféticas que tenían que tener el cumplimiento y la culminación en la cruz del Calvario. De un Cristo que venía, si quería podía evitar lo que estaba por pasar, si quería podía incluso, dijo a Caifás, yo puedo llamar a más de 12 legiones de ángeles para que desciendan y me eviten esto. Sin embargo, si lo hago, no se cumpliría lo que ha sido declarado de mí.
Amén. Así de que vemos a un Cristo que no murió por accidente, a un Cristo que en usted y en mí estaba el reflejo de la razón de su muerte, y en usted y en mí estaba el poder dentro de Él para reconocer que no podía hacerse atrás, porque cada uno de nosotros tendríamos entonces el compromiso de encarar una muerte eterna fuera de la presencia de nuestro Dios. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver cómo es que Cristo entonces llega y hace diferentes acontecimientos. Déjeme decirle que hablaba que el domingo pasado vimos acerca de cómo Cristo entra de manera triunfal. Entra de manera triunfal porque todos aquellos los que gritaban Hosana, Hosana, Hosana a Dios en las alturas, gloria en los cielos. Y aquellos que decían, oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, llegan unos días de proceso y entonces el Hosana que ellos declaraban se convierte en palabras de condenación para el mismo que habían visto entrar con el asno a Jerusalén. Así de que eso fue el día domingo, pero vamos a ver en el lunes. Dije antes, el tiempo se acorta, el tiempo cada vez necesita ser usado 100%, porque ya no hay tiempo para más. No es el hecho de que Cristo hubiera podido quedarse si quisiera un año más. Sin embargo, cuando Jesucristo ora en Getsemaní, le dice, Padre, la hora ha llegado. O sea, lo establecido por ti, el tiempo perfecto, no más o menos, sino el tiempo perfecto que tú habías declarado ya en tu plan, está por cumplirse. Así es de que cuando ora por sus discípulos, le dice el Señor, todos los que me diste acá en la tierra, yo te oro por ellos, te pido por ellos, que los cuides, no que los apartes del mundo, sino que los protejas. Porque dice en el libro de Juan 16:33, cuando Jesucristo les explica a sus discípulos, a los más cercanos, vea usted la importancia de nosotros como iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de Dios de recibir mensajes de vida, mensajes de verdad directamente de la palabra que Dios nos ha dejado como manual. Diferente es si nosotros escuchamos rumores, como alguien me decía en mi trabajo, no, es que en 1814 Jesucristo llegó a la presencia de Dios y entonces está intercediendo por nosotros, y me dijo ella, y ya la gran tribulación desde entonces comenzó. O sea, si yo me dejo llevar por especulaciones, automáticamente no soy cristiano, porque no sigo la evidencia de la palabra del Señor. Amén. Así de que en el libro de Juan 16:33, Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que confiéis y tengáis confianza en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así de que en el día de hoy vamos a ver cómo es que Cristo hizo y nos dejó las últimas evidencias antes de partir. Vuelvo una vez más, antes de venirme yo para acá, para Guatemala, de Guatemala, con mi papá hicimos un plan. Y yo le dejé dicho que era lo que él tenía que hacer en mi ausencia y cosas como esas. Así de que es lo mismo que hizo Cristo. Nos dejó las explicaciones, nos dejó las herramientas para que antes de que Él partiera, nosotros entonces supiéramos cuál era su voluntad y cuál era el cumplimiento de lo que Él quería de nosotros. Amén. Así de que en el día lunes, déjeme decirle, Él hizo ya ciertamente la purificación del templo. Lo invito a que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 12. Veamos qué es lo que Cristo hace. Porque dije ya, cada acontecimiento es importante. Si nosotros pensamos que Cristo entró el domingo y luego el otro domingo resucitó y desde entonces la iglesia ya nace, pero ¿cómo es que entonces se dio entre un acontecimiento y el otro todo el proceso por el cual tenía que pasar? Si no tenemos conocimiento del padecimiento de Cristo, de los procesos por los que Él tuvo que pasar, tampoco tendremos el conocimiento de la razón por la cual nosotros lo pregonamos como nuestro Salvador. Tenemos que tener nosotros el entendimiento suficiente para hacerle tener el valor de que lo que pregonamos de Él es con evidencias, porque Él automáticamente vino a hacer lo que había sido declarado de Él. En el libro de Mateo capítulo 21, vea usted en el versículo 12 qué es lo que dice.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En otras evidencias dice, y vosotros habéis convertido la casa de mi padre, la casa de oración, en cueva de ladrones. Pero ¿sabe usted por qué? Porque Jesucristo sabía de que los religiosos, cuando llegaba al pueblo de Dios a poder presentar sus sacrificios, para poder entregar sus ofrendas para perdón de pecados, llevaban animales que eran presentados y eran correctos para el sacrificio. Sin embargo, el negocio hacía que estos animalitos no fueran aceptados para poder ellos venderle los que ellos ya tenían, y los que eran buenos los guardaban para vendérselos a los que venían después. Jesucristo sabía que no había purificación, sabía que lo que había sido preparado de antemano por Dios para poder enseñar en el templo, porque ese era el propósito, lo habían convertido en un lugar de negocios, en un lugar de lucro, en un lugar de robo, en un lugar en el cual ellos hacían uso de el lugar solo con el propósito de poder sacar ganancia al lugar donde ellos estaban. Amén. Así de que déjenme decirle que eso fue el día lunes. En el día lunes, las cosas que ocurren, Jesucristo tiene que mostrarles a cada uno de ellos que el templo tiene que ser un lugar en el cual la presencia del Dios viviente tiene que estar viva. O sea, no es el hecho de que yo vengo y hago rumores de diferentes cosas y dejo a un lado la razón por la cual nosotros llegamos. Si yo vengo a este lugar y les hablo de negocios, no tiene sentido que nosotros estemos dentro de la casa de Dios hablando de negocios como lo hacía la iglesia de la Odisea. Así de que cada cosa en su lugar. Si usted está en el parque, puede recrearse, puede correr, si hay piscina puede nadar, pero si está en la iglesia no puede hacer las cosas que podría hacer en el parque. ¿Sí me explico? O sea, si Cristo sabía que había sido un lugar preparado, sometido y resguardado para Dios con un solo propósito, que era que el reino de Dios viniera a gobernar acá en la tierra, en el entendimiento del pueblo, Cristo necesitaba purificarlo, necesitaba explicarles que esa razón era la única por la cual el templo había sido preparado. Así de que ese templo ya usted y yo lo somos. Ese templo físico que antes fue, ahora cuando Cristo derramó el Espíritu de Dios, entonces ese templo, dijo Pablo, ¿acaso no sabéis que vosotros sos templo de Dios y morada del Espíritu Santo? O sea, ese templo, déjeme decirle que es la razón por la cual nosotros tenemos que resguardarlo, no someterlo al negocio, no someterlo a razones fuera de la razón por la cual fue creado. Pero necesitamos entender que ese día, el lunes, Cristo comenzaba con la base para lo cual Él había venido. Su reino era del cielo, le dijo a Pilato, a Herodes, que su reino era del cielo y por ende la base que Él traía venía directamente del cielo. Así de que con lo que Él comienza es la purificación de la mente para que cada uno de nosotros entienda que la iglesia es un lugar que ciertamente es un panorama, es un sentir, es una espiritualidad en la cual Dios se manifiesta, porque es una burbuja en la cual Él mete a su pueblo para poder manifestarse. No es un mercado, no es una tienda, no es un lugar cualquiera donde la palabra, las personas hablan y discuten de diferentes cosas, sino que este es un lugar que Dios ha resguardado con el único propósito de poder manifestarse y poder declararse a su pueblo en ese lugar y en ese tiempo. Amén. Así de que la purificación comienza como base. Hace reconocer al pueblo que este es el lugar que tiene que ser limpio de toda maldad y pensamiento humano, que tiene una razón de ser para poder cumplir el propósito por el cual Dios lo ha establecido. Así como lo es la iglesia, dije ya, porque el templo que fue en ese entonces, ahora usted y yo lo conformamos. Esto es una casa ministerial, es una construcción. Pero dijo el apóstol Pablo, pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Así de que habita en usted, habita en mí, habita todo lugar donde usted y yo vayamos. Él siempre va con nosotros y Él siempre hace obras y proezas a través de su templo, porque es la manifestación que ahora ha puesto a través del derramamiento de su divino Espíritu en cada uno de nosotros. Amén.
Así de que él comienza el día lunes sentando base de que la razón por la cual él ha venido es a presentar el templo de Dios, dije ya que somos usted y yo, ahora para poder ser purificado, para poder ser liberado, para poder ser sanado, para poder presentarse sin cargas, para poder presentarse liviano, para poder presentarse de una manera aceptable, que sin importar cuáles sean las razones de allá afuera, yo me concentro porque estoy dentro de mi templo, porque si Jesucristo me dijo que entre a mi aposento y cerrada la puerta, yo tenga una relación directa con Él, entonces todo lo que está fuera de mi templo automáticamente no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro de mí, porque estoy resguardando la presencia del Espíritu. Amén. Así de que la purificación del templo es para que nosotros mismos reconozcamos: oh, yo uso mi cuerpo hoy acá, estoy en la iglesia, pero al salir o mañana o cualquier otro día yo hago cosas que no le agradan a Dios. Ese templo no está purificado. Ese templo todavía está usado por el sentir humano. Ese templo está usado aún por las necesidades o por los intereses personales de quien lo porta. Amén. Así de que él comienza poniendo base. La purificación del templo del día lunes es para poder dar evidencia de que las cosas que estaban por venir nada tenían que ver con la purificación de algo que Dios ya había dejado establecido. Amén. Así de que cuando llega el día lunes, él hace limpieza del templo. Pero el día martes, déjeme decirle que él sigue manifestándose. Dije ya, lo que él vino a hacer no dejó segundo alguno sin hacer. La Biblia nos ha presentado muchas diferentes pruebas. En lo que sus discípulos andaban buscando comida, Jesucristo andaba haciendo la obra y la voluntad del Padre. Hablando con la samaritana, saliéndose de su línea para poder llegar a Bartimeo o a diferentes necesitados para poder traer sanidades. O sea, se sale de un programa humano porque él ya tenía un programa establecido desde el cielo de manera perfecta. Amén. Así de que dando el seguimiento a un programa en esos días que están ya por culminar para él acá en la tierra, entonces el día martes sigue presentándose en el templo. Sigue predicando la palabra, sigue exponiendo la verdad de Dios, sigue trayendo el reino de Dios al conocimiento. Pero así como hasta el día de hoy, y lo hará hasta el final de los tiempos, muchos religiosos que se la llevan de santulones, que son extremistas, que se salen de la verdad de Dios por usar conceptos humanos y entonces dejan la verdad de Dios a un lado para poder presentar ellos sus propias pruebas. Pero vea usted qué es lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 23, de ahí donde estamos. ¿Cómo es que cuando él está dando evidencia del reino? Es por eso que hay un dicho que dice que cuando usted quiere brillar, los otros quieren opacarlo. Porque donde hay luz, siempre se acercarán los mosquitos, siempre se acercarán los insectos. Así de que si somos luz, automáticamente comentarios siempre serán escuchados. Pero en la oscuridad, busque usted, no va a encontrar zancudos, no va a encontrar mosquitos, porque ellos se acercan cuando hay luz y pueden ver a la víctima para poder atacarla. Amén. Así de que en el libro de Mateo, en el mismo capítulo 21, y vea usted el versículo 23, la palabra dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ese día martes Cristo seguía predicando. Decía: mis días se están acortando, sé que pronto voy a morir, sé que el tiempo del cumplimiento del plan de Dios está ya por llegar. Entonces necesito acelerar las actividades, y no es que yo me haya salido del programa, sino que en el plan de Dios está establecido que una vez que fue purificado el templo, una vez que fue entendido para todos los presentes la razón por la cual el templo ha sido puesto para ese único propósito, ahora necesito llegar a ellos para publicarles cómo es que pueden llegar al templo, cuál es la condición de ellos, en qué condición tienen que presentarse para que el templo llene su propósito. Así de que lo hay de todo. En los templos, en las iglesias, en las casas ministeriales, lo hay de todo.
Porque si no entra el pecador, ¿cómo entonces va a ser restituido del mal? Si no entra el pecador, ¿cómo entonces vendrá el conocimiento de la verdad? Y se necesita de todo. Así es que es un conflicto dentro de una casa ministerial. Tanto buenos y malos estamos combatiendo contra reinos opuestos que están a ocultas. Pero se libera el ambiente, porque siempre la luz es mayor que la tiniebla, siempre el bien es mayor que el mal, siempre el propósito de Dios se tiene que cumplir porque fue establecido, y sin importar las tretas enemigas, siempre el mal tiene que caer sobre el bien, porque es el que domina. Amén. Así de que, pero siéntase bien, porque usted y yo estamos en el lado del grupo ganador. Así de que razón por la cual nosotros estamos en este lugar. Pero en ese día, en el día martes, se presenta Jesucristo a dar una prédica, una enseñanza, a dar una exposición de cuál era la verdad del reino que traía establecida. Así de que cuando Él se presenta, vienen los religiosos, aquellos que no quieren ni que el sol les pegue, y le dicen: hey, dinos, ¿con qué autoridad tú haces tales cosas? ¿Y quién te dio la autoridad que tú dices tener? O sea, siempre hay cuestionamientos cuando la verdad de Dios llega, porque siempre el lado opuesto de la mentira tiene que revelarse. Es por eso que si la verdad no llega, no hay manera nosotros de desenmascarar la mentira. Pero si la verdad sigue llegando a donde sea, hay maneras en las cuales la mentira cada vez tendrá que ir contrarrestando y la verdad ganando territorio. Amén. Así de que en ese día martes, déjeme decirle que Cristo no paró de predicar. Él sabía que cada vez el tiempo se acortaba y había otras actividades que hacer. Porque déjeme decirle que la libertad a Él se le iba acortando en el espacio. Tenía pocos días para hacerlo, porque cada vez el tiempo se le iba acortando. Lo que Él podía hacer moviéndose, cada vez se iba presionando con el tiempo. Porque déjeme decirle que después vienen los otros eventos, pero Él no tiene la libertad que tuvo al principio. Él entró, pudo hablar con líderes, pudo predicar en el reino de Dios, en las iglesias, pudo predicar en las sinagogas, pudo encarar autoridades religiosas que se creían que la última Coca-Cola del desierto, que sabían toda la verdad porque la seguían ellos, según de una manera muy meticulosa, pero Jesucristo sabe que el tiempo cada vez de poder actuar se va acortando acá en la tierra. Y el martes se tiene que encarar a los religiosos. El martes le dicen ellos: bueno, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesucristo les dice: ok, responderé a su pregunta si ustedes me responden esta pregunta que yo les haga. El bautismo de Juan, ¿de quién fue? ¿Por qué Juan lo hizo? ¿Será que nada más quería darse a conocer en Judea? ¿Será que quería darse a conocer como alguien famoso dentro del lugar? Entonces Jesús les dice: ustedes incrédulos, sabiendo Él el pensamiento y el corazón de los religiosos, Jesucristo los encara antes, según ellos, de declararle Él la razón de su autoridad. Y les pregunta a los religiosos, muy conocedores de lo que era el Antiguo Testamento: el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Era del cielo o era de los hombres? ¿Venía directamente con un mensaje divino o era nada más algo que habían levantado para poder darse a conocer ante la humanidad? Y aquellos que eran muy estudiados dijeron: tremenda pregunta. Si le decimos que viene del cielo, nos va a decir entonces, ¿por qué entonces no lo aceptaron? Si le decimos que viene de la tierra, todos estos creyeron y entonces el pueblo se nos vendrá encima. Y dijeron: no lo sabemos. Pero aquel que conoce el pensamiento y el sentimiento humano sabía. Dijo entonces: tampoco yo le responderé a la pregunta que ustedes me hicieron. Y ese cuestionamiento religioso, el personal y el celestial, es lo que hasta el día de hoy Cristo dejó sentado. Si creen en mí, crean en la palabra que Dios me ha dado. Si creen en mí, crean en las obras que yo he venido a hacer, que no las hago por mí mismo, sino veo lo que veo hacer al Padre. Y Jesucristo encaró a los religiosos y les dijo:
Es las últimas oportunidades que voy teniendo. Pero quiero dejar sentado que los principios de ustedes, que los mandamientos de ustedes vienen a ser nada más dichos de hombres, porque no son mensajes divinos, sino aceptaciones humanas. Y una vez sentado eso, dijo, tendré que pasar ahora a la siguiente estación. Usted sabe que el siguiente día fue cuando Judas Iscariote, por amor al dinero, por dejar la verdad de Dios como en el presente, y se inclina por situaciones que el enemigo pone en sus corazones y en sus mentes, y que puedan ellos vislumbrar para poder sentirse poderosos, aunque sea temporalmente acá en la tierra. Eso llegó también a Judas, porque a Judas también Satanás ya le había ganado su corazón. Jesucristo le dijo: Judas, Satanás está en tu corazón. Tú has hecho, pero no por ti mismo, sino porque ya había sido establecido que así fuese. ¿Usted cree que Cristo no hubiera llamado a alguien más en vez de a Judas, sabiendo que era lo que iba a hacer? Pero no se hubiera cumplido la palabra. Y el salmista hubiera quedado mal con el salmo que hablaba acerca de Judas. Que otro ocupe su lugar, porque Judas había sido ya sacado de entre los 12. Pero Judas entonces vende a Jesucristo por 30 piezas. Usted sabe que Judas sintió que había ganado la tierra, que había ganado una cantidad poderosa. Usted sabe que la cantidad de dinero que Judas había ganado en ese entonces, si lo pasamos al dinero actual, lo que son 30 piezas de plata, se convertirían en el tiempo de hoy entre 40 a 90 mil dólares. Usted sabe que esa era una cantidad de la cual Judas, no digo tuvo razón, sino se vislumbró de ver una cantidad tan grande para poder vivir el resto de sus vidas. Pero vea qué es lo que dice en el libro de Mateo 26, 14 al 16. Porque este Judas que ofrece entregar a Cristo, no ofrece nada más entregar a un hombre, sino ofrece renunciar a una verdad del cielo que había sido establecida en él. Ofrece cambiar por el equivalente entre 40 a 90 mil dólares el reino de Dios y tomar el reino de las tinieblas. ¿Cree usted que hay cantidad suficiente, cualquiera que sea, para poder hacer ese cambio? ¿Cree usted que como muchos tergiversan hoy la verdad de Dios, muchos que han caído en la idolatría del dinero y han cambiado lo eterno en Dios para poder tomar lo eterno en Satanás, tengan suficiente valor cualquiera que sea? Pues vea qué fue lo que hizo Judas. En el libro de Mateo, en el capítulo 26 y los versículos del 14 al 16, la palabra dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Un día miércoles, en el cual nosotros oramos por el beneficio de Dios, Judas lo aprovechó, irrumpiendo entre el cielo y el infierno para poder entregar a Jesucristo. 30 monedas, piezas de plata, fueron suficientes para dejar el gozo y tomar el tormento. 30 piezas de plata, que para él eran suficientes por su idolatría al dinero, para poder revolucionar su eternidad y cambiarla por sufrimiento. Por eso cuando llega la cena del Señor en el día jueves, ya Cristo sabía. Él sabía desde antes que ocurriera. Él sabía, porque había sido establecido en el plan de Dios, quién era el que tenía que entregarlo. Y cuando llega el día jueves, Cristo se presenta con sus apóstoles, con sus discípulos, a tener la cena de la Pascua. La cena conocida como la última cena. La última oportunidad que tienen juntos para poder partir el pan
y beber el vino juntos. No digo vino de aguardiente como muchos malinterpretan. Digo el fruto de la vid, el vino sin fermentación, el jugo de uva, que era el que Cristo desde Caná hasta sus últimos días bebió mientras estuvo en la tierra. Y hay acontecimientos que están por terminar. Estamos llegando al día jueves. Se va acelerando esto, porque solo llegará hasta el viernes, porque será el viernes cuando es sacrificado y muerto. Pero estamos en un día jueves, que aún Cristo nos viene dejando escuela a la iglesia. ¿Usted cree que Cristo lo hizo para los inconversos? ¿Que lo hizo para los que no querían seguirlo? ¿Que lo hizo para los incrédulos, los pecadores? Cristo lo hizo para nosotros. La escuela que Cristo nos dejó fue para nosotros como primicia. Tuvo la última cena, tuvo la armonía con su pueblo, con sus discípulos. Tuvo la armonía de darles a conocer que su cuerpo, el pan, que su sangre, el vino, era la representación para que usted y yo nos alimentáramos e hiciéramos hasta el día que Él vuelva. Hacerlo en memoria de mí fue lo que dijo. Y aunque no se presente de manera física, el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue la razón por la cual Él llegó al final del proceso, lo hizo por usted y por mí. Pero estando en la última cena, Cristo anuncia la traición de Judas y dice: y aquel que meta su pan será el que ha de venderme. Judas, lo que hay que hacer, hazlo pronto. El tiempo se acorta. Pero qué manera tan majestuosa para que Cristo llegue al final de los días con sus discípulos. Porque la palabra declara que Él está sentado a la mesa, sus discípulos lo rodean, Él tiene su manto, su cobertura celestial puesta en Él, pero se despoja un momento, deja su manto, toma su toalla y entonces comienza en el lavamiento de los pies a sus discípulos. Porque yo no acepto que líderes religiosos ordenen a cualquiera que se les haga hasta cualquier voluntad que ellos tienen. Porque esto Cristo lo hizo cuando estaba a punto de partir, para lavar en los pies de sus discípulos. Él demostró que Él, siendo el Rey de los cielos y de la tierra, se despojaba de su cobertura celestial para tomar su condición de siervo. Y al lavar los pies a sus discípulos, Él nos dejó ejemplos de servicio. Oh, que vean ellos cómo limpian la iglesia, que vean ellos cómo hacen lo que tengan que hacer. Yo llego los domingos y eso es todo. Cristo me ha lavado tus pies, porque al haberlo hecho con pies limpios, tú debes también limpiar los pies de otros. Porque Cristo lo que nos impuso en ese día fue lavamiento de pies, fue servicio a su nombre para poder cumplir sus demandas. Pero llegó la ley, llegó el tiempo, y Cristo sube al Getsemaní a orar, a esperar por ese momento. Y les había anticipado a aquellos que al final no le creyeron. Porque necesario es que esto acontezca, pero vosotros seréis esparcidos, cada uno se irá por su lado, y me dejaréis solo, pero no estaré solo, porque dentro de mí está el Padre.
dentro de mí está el Espíritu de Dios. Y llegó el momento de su arresto. Cuando se presentan, Él los está esperando. Y cuando Judas llega y lo besa, Jesucristo le dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿Piensas que yo no sé lo que tú has pensado y sentido? Pero él ya sabía que esa noche era noche de arresto. Y todos se huyeron y lo dejaron a él para ser arrestado. Y al ser arrestado, fue llevado a Caifás, que fue la lectura que nosotros tuvimos. Caifás era el sumo sacerdote del pueblo de Dios, de Israel, en el tiempo de Jesús. Buscando evidencias falsas, buscando testigos falsos, buscando rumores, algo que lo condenara para que Cristo fuera enjuiciado. Un inocente enjuiciado por todos los pecadores, de los cuales dijo Cristo: el que se sienta libre de culpa, que tire la primera piedra. Todos los pecadores teniendo a Cristo en el banquillo de los acusados, y un Caifás que se sentía como el mayor de los líderes eclesiásticos de estos tiempos, que tiene una palabra que no cae en pecado, porque su palabra es perfecta. Un Caifás que se desgarra sus vestiduras al escuchar a un Cristo del cual él mismo lo ha coronado. Y en la lectura que tuvimos, termino con esto, en la lectura que nosotros tuvimos en el libro de Mateo 26, veamos ahora el versículo 66 al 68, ya para terminar. Oh, yo sé de Jesús, sé que es el Hijo de Dios, sé que nació en un pesebre, sé que vivió en Jerusalén, sé que murió y ahora está a la diestra de Dios. Pero qué sé yo, ¿por qué no lo amo? Porque no conozco su sacrificio, porque no conozco por lo que él pasó, porque solo recibo el regalo sin ver el sacrificio que hizo mi padre para comprar ese regalo que hoy me hace feliz. ¿Qué tuvo que pasar mi padre para comprar un regalo que me dio para que yo ahora me sienta feliz? En el libro de Mateo, en el capítulo 26, y ya para terminar, sus versículos del 66 al 68, dice así: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquel que había dicho ya el profeta Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, sino enmudeció. El silencio de Cristo fue el grito nuestro, ¿sabes? Porque lo que Él no habló es lo que ahora nos da la victoria. Aquel que fue llevado como oveja, como cordero al matadero, aquel que no habló, aquel que frente a Caifás no abrió su boca para defenderse, aquel que él mismo dice: hey, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes.
¿Tú lo crees? Aquel condenado, aquel que no tuvo un juicio justo, sino fue condenado en la noche por los religiosos, poniendo su propio veredicto. Aquel que en horas de la noche y de la madrugada se reúne un grupo en silencio para poder condenarlo y presentarlo a Pilato, es aquel que también lo vitupera. Porque cuando él es encontrado culpable, ¿qué os parece? Dice Pilato a los jueces terrenales, a los alguaciles, a los escribas y ancianos. ¿Qué os parece? Que él aceptó que él es el Hijo de Dios, que ha venido del cielo. ¿Qué os parece? Que él mismo ha blasfemado por ignorancia de no conocer el tiempo de Dios, para llegar en el tiempo de Jesús, para traernos su verdad. Pero dice que entonces él fue escupido en su rostro. ¿Sabes tú la vergüenza que Cristo pasó? Fue escupido en su rostro. Dice que fue puñeteado, fue golpeado a puños, fue abofeteado. Su boca no fue abierta, su mente estaba concentrada en que si lo hacía, tú y yo no hubiéramos alcanzado el premio. Pero aún probándolo de algo que había sido ya hecho, le dijeron: profetiza, y se profetiza algo que viene en el futuro. Profetiza quién te ofendió. El sufrimiento de Cristo, la semana de Cristo, es aquella que para ti y para mí han traído ventaja. ¿Y cómo miramos la Semana Santa? ¿Esperamos nada más el domingo o la tradición en nuestra tierra para esperar al Judas, comer pan y hacer toda la tradición que se ha hecho por años? ¿O la esperamos sabiendo que el sufrimiento de Cristo es aquel del cual, a través del escritor de Hebreos, Dios había anticipado toda la obra? Cuando en Hebreos 12:12 dice que si tú tienes tu fe puesta en Él, solo por el final, no conocerás la razón como Él llegó a ese final. Porque en Hebreos 12:2 dice: y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, por lo que sabía que Él estaba esperando, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreció el padecimiento, la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero invitarte, amado pueblo, a que te ponga de pie en esta hora.